Si os parece, empezamos la semana, como os podéis imaginar, mirando a Europa, esta reunión de emergencia, esta crisis total entre los líderes europeos, después del discurso de J.D. Vance, después de que Trump haya dejado muy claro que Europa no pinta nada en estas negociaciones. Macron ha hecho esta llamada a los principales líderes en Europa, hablando sobre enviar tropas, sobre aumentar el gasto en defensa, hablando sobre cómo se puede responder a Donald Trump. José Luis, ¿qué esperas de esta cumbre y sobre todo en qué situación está Europa? ¿Por qué tantas alarmas? Bueno, se ha caído el telón y todo el mundo de repente descubre lo que ya se sospechaba, ¿no? Que Europa pues no pinta nada. Tampoco es se puede decir algo novedoso, sino Estados Unidos está recordando cuestiones que ya vienen del pasado. Recordemos que en 1956, cuando Gran Bretaña y Francia, y todavía eran imperios fuertes, con imperios coloniales, intentaron acceder al Canal de Suez cuando la nacionalización, el presidente Eisenhower les dijo que se volvieran todos para casa y que el que mandaba era él. Así que es una nueva, otra vez, rectificación en el cual Estados Unidos dice, bueno, todo esto está muy bien, pero nosotros somos el dueño del balón, como nos pasaba cuando éramos niños en los partidos de fútbol, y por lo tanto las normas las pongo yo. Y Donald Trump se le puede acusar de lo que sea, que es un taúd, que intenta jugar de faroles, todo lo que tú quieras, pero claramente visualiza su programa y demuestra que el poder lo tiene él, que él es el que puede hacer lo que le dé la gana y ya está, porque todo el mundo está planteando temas de derecho internacional, pero como hemos visto, bueno, pues las sanciones son para unos, no hay sanciones para otros, y países que estén invadiendo a sus vecinos, que hacen lo que les da la gana, tenemos un montón de casos y por lo tanto las aplicaciones de incoherencia en este aspecto. En definitiva, Europa ha desaparecido como posible alternativa en este aspecto político, le sienta muy mal ese descubrimiento de la verdad y que Estados Unidos claramente, si quiere parar el conflicto, pues lo puede parar hablando con quien tiene que hablar. Y por tanto esto es una situación entre Donald Trump y Vladimir Putin, y los demás pues no pintan nada. O sea, nosotros gestionando una cuestión exclusivamente como de defensa, y ya veremos si hay algún hueco para temas de reconstrucción, lo único que afecta a los orgullos de algunos países. Aquí es donde iríamos a ver el tema, por ejemplo, de Macron, que sí intentaría incentivar un cierto sentimiento de orgullo nacional europeo porque le beneficia a Francia. Tenemos en cuenta que Francia, junto con Alemania, son de los pocos países que mantienen una cierta autonomía a nivel defensivo, con su propio armamento, con su propia industria, y todo plan de incremento del armamento de los ejércitos europeos favorecerían, en este caso, un incremento de compras en la industria armamentística francesa. Así que un intento de enfadarse con Estados Unidos le beneficiaría claramente, porque los blindados, los aviones y la marina francesa irían en ese aspecto increciendo en ventas en todo ese proceso. En el caso británico, solo tenemos que ver las encuestas, cómo va el flamante gobierno laborista. Va de caída en picado. El intentar luchar por un cierto liderazgo europeo frente a Donald Trump, que es el gran aliado más que de los conservadores, del nuevo partido reformista que se está comiendo el electorado conservador, pues intentaría intentar reconstruir su figura como el anti-Trump británico. Sus salidas ahora, decir que enviaría tropas británicas a Ucrania, no deja de ser algo para intentar por todos los medios aunar un electorado anti-Trump en Gran Bretaña e intentar aupar un poco pues las encuestas tan hundidas que él tiene. Porque enviar ¿qué tropas cuando ya Gran Bretaña tiene una fuerte crisis vocacional en sus fuerzas armadas, y los soldados profesionales que son válidos y han sido enviados de manera subterránea a Ucrania? La semana pasada murió otro suboficial británico en combate, de estos que hacía meses que no formaban parte de las Fuerzas Armadas reales y que estaba de vacaciones, y curiosamente muere en Kursk, ¿no? Bueno, pues como vemos, al final casi los discursos de los mandatarios europeos hay que interpretarlos más para consumo interno,
más que para otras circunstancias, porque no tienen ni papel ni nada en esta sesión de San Valentín en la cual están Donald Trump y Vladimir Putin, y los europeos no están invitados y por tanto ni se les espera ni tienen nada que decir en esta cena. Bueno, pues veremos qué dice, qué hace Europa. Lo que demuestra claramente es, bueno, la situación de pánico, ¿no? La situación de shock en Europa a tenor de la victoria de Donald Trump, más aún después de la llamada con Vladimir Putin. Adrián, ¿qué te parece esta cumbre y sobre todo qué puede hacer Europa ahora? Porque estaba hablando Ucrania sobre que habría que designar un enviado especial también de Europa para poder entrar en esta mesa de negociaciones. Hablaba ahora también José Luis sobre, claro, si puede coger un pedazo, ¿no?, de esta reconstrucción, hasta dónde puede llegar Europa y sobre todo cómo puede responder a este ninguneo de Donald Trump. Sí, Adrián, te preguntaba, perdón. Bueno, vamos a ver, Europa no puede estar en... Sí, Europa no puede estar en las negociaciones por las mismas razones por las que no puede estar Ucrania. Primero porque Estados Unidos tiene capacidad para acordar e imponer las decisiones que se acuerdan con Rusia. Y segundo, porque, claro, que Europa o que Ucrania estén en las negociaciones significa boicotear las negociaciones, que no haya negociaciones. Porque, claro, lo que están haciendo los países europeos desde hace un año. Estados Unidos es consciente de que Rusia ha ganado la guerra y está reconociendo ese hecho de forma consecuente. Estos países europeos se han dado cuenta de que Rusia estaba ganando la guerra y lo que han hecho es, al contrario, apostar por una escalada para llevar al mundo a una gran guerra, a una guerra mundial, si era necesario, con tal de evitar que esa victoria rusa en Ucrania. Por lo tanto, es imposible, que es absurdo que Europa intente estar en esa negociación cuando lo que se sabe es que si están, lo que van a hacer es boicotearla a toda costa, ¿no? Bien, esa es la razón por la que Europa ni puede ni debe estar, ¿no? Y la cuestión es qué pueden hacer para defender su posición. Bueno, hasta ahora ya sabemos lo que han hecho. Es estas continuas provocaciones buscando esa escalada, estas continuas provocaciones de Rusia, etcétera. Ahora están hablando sobre todo de este despliegue de tropas de una forma bastante poco presentable, absolutamente engañosa, porque todo el mundo sabe cuál es el origen de este tema. Era un planteamiento que empezó con Macron, del que nos enteramos a través de ese chivatazo que nos dio el primer ministro de Eslovaquia, de que Francia estaba planteando el envío de tropas de países europeos a Ucrania. Es posible que ese chivatazo le costase el atentado y los 4 tiros que recibió a Robert Fico. Pero el caso es que a partir de ese momento, durante meses, estuvo defendiendo esa posición Francia, muy bien vista por el Reino Unido, y ahora, en los últimos meses, han vuelto a sacar este tema intentando, a veces, venderlo ya con el pretexto de, bueno, ahora son tropas para como garantía una vez que se llega a un acuerdo de paz, lo cual no era nada en absoluto creíble. Evidentemente, no empiezas con esos preparativos cuando todavía no hay ni siquiera un proceso de paz abierto, ni se sabe si se va a llegar a un acuerdo, ni se sabe si dentro de ese acuerdo va a haber una necesidad o no de fuerzas de interposición, ni quién las va a componer. Está claro que han estado preparando ese despliegue no como garantía de la paz, sino para mantener la guerra, es decir, como refuerzo del ejército de Ucrania. Ahora Francia ha hecho unas declaraciones de que podrían estar no cerca del frente, sino ya algo que se había dicho ya hace un año aproximadamente, sino lejos del frente, simplemente para facilitar para sustituir a soldados ucranianos que están en la retaguardia para que puedan alimentar la vanguardia o defender unos meses más, unas semanas o unos meses más el frente. De cualquier forma es entrar directamente en la guerra y, claro, Rusia ya ha advertido muchas veces de esto. Las tropas de cualquier país que
entren, si esto no es acordado, evidentemente, en un proceso de paz, las tropas de cualquier país que entren en territorio ucraniano se convierten en objetivo, como está sucediendo ahora, y están cayendo por cientos tropas que supuestamente no están, ¿no? Pero este despliegue ya abierto supondría entrar directamente en conflicto con Rusia, pero es que es lo que llevan mucho tiempo esperando. Las potencias occidentales o las potencias europeas de la OTAN no tienen capacidad militar para enfrentarse a Rusia. Entonces, ¿cuál es el sentido de que estén buscando a toda costa ese enfrentamiento? Pues porque es una maniobra desesperada, dando por supuesto que si consiguen ese enfrentamiento con Rusia, al final, en último término, Estados Unidos no tendrá más remedio que implicarse. Es lo único que puede explicar ese tipo de movimientos. Digo, es una maniobra desesperada, pero es que las élites europeas y las élites corporativas que están detrás de ellos están en una situación desesperada. No, para ellos la victoria rusa en Ucrania es inaceptable porque relacionan esa victoria rusa en Ucrania con la pérdida de esa hegemonía mundial que han tenido durante estos 30, 40 años y también probablemente la pérdida de su hegemonía en el propio Occidente, ¿no? Lo cual, lo que para nosotros es una oportunidad histórica de librarnos de esas clases políticas que lleva 30 años destruyendo Europa, para ellos es un auténtico abismo histórico, ¿no? Bueno, pues pendientes de Europa, de sus maniobras, de este posible envío de tropas que vamos a discutir más tarde, te quiero preguntar, Emiliano, por el protagonista, ¿no?, de esta cumbre, un Emmanuel Macron, que el sábado hacía esta llamada a los principales líderes europeos y que ahora nos enteramos que justo antes de que comience ha llamado también a Donald Trump. Es como, bueno, me enfrento contigo pero poco, ¿no? No vaya a ser que luego tenga represalias. ¿Qué te parece esta cumbre y también pues el hecho de que Macron haya llamado justo antes de que comience? Bueno, yo creo que ha sido inteligente en el sentido de decir, nos vamos a reunir y antes de tomar ningún tipo de decisión entre estos jefes de Estado y de Gobierno, pues me gustaría que me confirmaras personalmente que estas bofetadas que nos han dado gratuitamente tanto el secretario de Defensa como el vicepresidente, pues realmente ha sido una cuestión que no viene enmarcada dentro de una estrategia. Y por lo tanto, pues queremos saber cuál es tu opinión. Obviamente, como democracias, como Europa, no nos podemos permitir que vengan dos señores y nos empiecen a dar lecciones de democracia, de respeto de libertades, nada más y nada menos que el señor J.D. Vance habló de libertad de expresión cuando su presidente, ha prohibido a Associated Press que participe en las ruedas de prensa en el despacho Oval y que viaje en el One for One, porque no quiere cambiar el Golfo de México por Golfo de América. Entonces, realmente es muy preocupante y lo que más me preocupa de todo es que, sinceramente, creo que hay en el trasfondo puede haber, digamos, una confluencia de intereses entre Rusia y Estados Unidos, que es cargarse la Unión Europea, uno por una razón y otro por otra. Entonces, el hecho de que nos hayan dicho directamente con un no tajante que no vais a participar en las negociaciones para ver los primeros avances o las primeras posiciones, pues es una afrenta porque nosotros hemos estado gastando cantidades inmensas de euros apoyando a Ucrania, porque nosotros hemos entregado material militar para que el pueblo ucraniano pueda resistir la agresión de Rusia. Entonces, si nos quieren para unas cosas, nos quieren para otras. Y en cuanto al envío de tropas, pues obviamente. Es decir, lo que no puede ser es, señor Trump, usted negocia con Putin y nosotros ponemos las tropas sin saber las condiciones que han pactado y el trasfondo de toda la estrategia que ha desarrollado entre el señor Putin y usted para que nosotros seamos la fuerza de interposición. ¿Cómo, cuándo, para qué y cómo? Entonces, realmente tenemos que reaccionar. Si es Macron, si es Sol, aunque le queda poco tiempo para seguir continuando como canciller, pero tenemos que unirnos los europeos y tenemos las bases para hacerlo. Sí, otra cosa son las capacidades, pero las bases legales las tenemos. Tenemos un famoso Tratado de la Unión Europea que regula la cooperación en materia de política exterior, seguridad común y defensa, que quizás tendríamos que plantearnos de forma real y efectiva que deje de ser un pilar intergubernamental y lo llevemos a cabo a una comunitarización, es decir, realmente una toma de posiciones dentro de la propia Unión Europea. Tenemos un Fondo Europeo de Defensa de 7.900 millones que quizás tendríamos que triplicarlo. Tenemos los fondos Next Generation que quizás deberíamos dedicarlos también
a desarrollos dentro de la industria armamentística. Tenemos industrias europeas nacionales, desde el punto de vista de defensa, que quizás tendríamos que promover, como hemos hecho en otros sectores económicos, integraciones o creaciones de joint venture entre ellas para adquirir esa dimensión securitaria. Es decir, que jurídicamente tenemos las bases, económicamente con nuestras limitaciones también las tenemos y tenemos que reaccionar. Porque es que estoy convencido que hay una cierta estrategia Trump para quitarse a su principal competidor económico-comercial, que es Europa, y Putin por ejercer una cierta hegemonía como potencia regional que ha venido siendo y volver a recuperar un cierto protagonismo en la Unión Europea. Si no, estamos abocados al fracaso. Y más vale que estos jefes de gobierno que hoy asisten a París tomen decisiones reales y efectivas. Porque si no, si el señor Trump finalmente empieza a retirar tropas de la OTAN en países que eran neutrales y que se han ido sumando a la OTAN por la amenaza rusa, pues entonces tenemos un serio problema, incluso con la amenaza potencial de sacar o de explosionar a la propia OTAN. Hay que recordar también que había una organización, la Unión Europea Occidental, que posteriormente se declaró como se eliminó el tratado en virtud del cual se establecía esa Unión Europea Occidental y se pasaron las cuestiones de cooperación en defensa dentro del tratado de Maastricht y luego de Ámsterdam, que convendría retomarlo, incluso meter a los canadienses. Es decir, es que realmente tenemos que tener una reacción a nivel económico, a nivel de defensa, para demostrarle al señor Trump que tenemos otras alternativas distintas a su administración. No es un aliado ya, es un rival que puede ser calificado igual que China, sistémico, y tendríamos que jugar nuestras bazas estratégicas para acercarnos a India, como ha hecho él recientemente, o incluso empezar a tener un diálogo mucho más abierto con China, ¿vale? O sea, aquí estamos jugando a una batalla que ya no solamente es económica, sino también securitaria e incluso ideológica, según parece de las expresiones realizadas por el señor J.D. Vance, y tenemos que movernos. No nos podemos quedar esperando a que nuestro amigo americano otra vez nos venga a sacar las castañas del fuego, porque no lo va a hacer.